Era demasiado grande para ser llamada espada. Enorme, gruesa, pesada y demasiado áspera. De hecho, no era más que un montón de hierro en bruto. Y con camiseta para la ocasión, estrenamos una nueva sección, que por cierto esta vez será un poco más esporádica. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Título Pendiente. Y en Título Pendiente, no sé cómo llamarla, hablaremos de cosas diferentes. Hablaremos de mangas, cómics, películas, series. Hablaremos de cosas que me puedan gustar y que quiero recomendar, o porque no sean conocidas o porque sencillamente me apetece. En caso de hoy no sabría hasta qué punto llega a ser conocido del todo, porque estamos hablando de un manga que empezó en 1988, escrito, dirigido por Kentaro Miura. El caso es que vamos a hablar evidentemente de Berserk. Es un long runner, es decir, una aventura larga que consta a día de hoy con 356 episodios. Muy poco para la cantidad de años que se lleva publicando, pero es una serie de lanzamiento regular, principalmente porque este hombre, también uno de sus memes, es tomarse descansos extremos. De hecho, un arco, no voy a hacer spoiler de que está lleno de memes de internet porque duró casi 7 años en lo que se lee una hora. En Berserk vivimos en un mundo extraño, principalmente ya no solo por las vueltas de guión que da la propia producción, sino porque a día de hoy, después de esos 356 publicaciones, no queda nada demasiado definido, quitando pequeños esbozos de los personajes. La aventura nos contará sobre Guts, que tanto su pasado como su presente está marcado por la desgracia, pese a que en esta última parte parece que por fin ve un poco o vislumbra un arco muy feliz. Algo me da en mi cabeza, esto es una teoría, tranquilo, no es un spoiler, que será para meterle una hostia aún más grande. Esta obra se divide en varios arcos, los cuales empieza con el espadachín negro, que es lo que nos pone un poco en premisa de este mundo oscuro con algunas criaturas un poco sobrenaturales, donde este hombre, que porta una espada extremadamente grande y una fuerza sobrehumana, va a la caza con una rabia cegada. En determinado momento, la obra pega un tajo, dice, vamos a ponerte en situación. Y entra el segundo arco, la Edad de Oro. El favorito de muchos, y en mi opinión, está bien, pero no es el que más me gusta, principalmente porque se centra mucho en una obra basada en el medievo. De hecho, el propio Miura declaró cómo fue improvisando esta Edad de Oro, que pese a ser muy interesante, mezcla un poco la política, la edad medieval y sobre todo la banda de halcón. Cómo se forja algo precioso que se va a la mierda de una manera bruta, sin ningún pudor, sin ningún tapujo, y termina en lo que sería Castigo, el tercer arco, que nos cuenta un poco la situación de un Guts totalmente desbordado por sus enemigos, totalmente lleno de rabia y de odio por lo que sucedió en la Edad de Oro y por todo lo que intenta llevar a cabo. A posteriori comienza el Halcón Milenario, una muy buena saga donde nos pone un poco las bases de un plantel, pero que se difumina muchísimo. ¿Y por qué me refiero a que se difumina? Porque Guts primero en este punto va perdiendo un poco, se va volviendo cada vez más humano. Nos enteramos bastante de cómo funciona realmente el mundo. Ese mundo de fantasía, por cierto. Y se nos empieza a meter una amalgama de datos enorme, mientras que, de una manera paralela, nos cuenta las aventuras del antagonista Griffith, que por cierto hablaremos de los personajes ahora, no os preocupéis. Y no terminas de verlo como un malo, aunque has visto de hacer atrocidades brutales. Y por último, la saga de la que pienso hablar poco, que es Fantasía, principalmente porque este arco ha comenzado hace relativamente poco y porque en mi opinión esto me rompió el culo para bien. Cuando empecé Fantasía, ya las primeras páginas se llenan de unos dibujos totalmente bizarros y preciosos y te quedas como, ah. La historia coge otro matiz, porque mientras que el Halcón Milenario Guts está absorbiendo toda la información de ese desconocido mundo que intenta luchar contra él, ahora se nos presenta una rotura que cambia bastante las normas que nos ha explicado, pero asimismo también una estabilidad, dado que Guts esta vez ya tiene su grupo formado y ya no es una bestia tan rabiosa, pese a que hay un pequeño factor que explicaremos más adelante. No obstante, de aquí en Fantasía, en el 355 en concreto, es
un eje que deja con un clickbait o un cliffhanger, como preferís usar, bastante gordo. Y ahí sí que no quiero entrar, ¿vale? No quiero entrar en fantasía por spoilers, principalmente porque sería muy feo. Solo contaros un poco por alto los arcos y por qué me gustaron. Bueno, entonces, ¿cómo podemos acceder a esta obra? ¿De qué manera podemos disfrutar? Porque hay obras que pueden ser igual disfrutables en anime que en manga. O sí, siempre el libro es mejor, como se solía decir el chiste. Pero en este caso tenemos varias oberturas, depende del interés que te esté generando. Si el interés, tienes poco tiempo, pero te interesa, en Netflix mismamente, tienes disponible las 3 OVAs que comprenden la Edad de Oro. Muy bien animadas, con una mezcla entre 3D y 2D brutal, y que, por desgracia, se salta algunos datos importantes, deja la política un poco en segundo plano, e incluso se pierden algunos enemigos bastante curiosos que se ponen en plantel en este arco. Pero sin lugar a dudas, si te interesa y quieres echarle un vistazo, creo que es la mejor forma para empezar. Luego hay 2 animes, el del 97, si mal me equivoco, que también es de la Edad de Oro, peor animado y un poco más viejo, pero que se sigue viendo bien a día de hoy, y que este sí que nos cuenta la Edad de Oro casi sin tapujos y prácticamente entera sin saltarse nada. Luego tenemos el anime que salió creo que en 2015 o 2016, ahora mismo no tan, que... Consta, si mal me equivoco, ahora sobre unos 40 episodios y es horrible. Intentaron mantener la estética de las películas de 3D y 2D, de las nuevas OVAs, pero haciéndolo todo mal, saltándose partes muy importantes de la historia. Y sé que, por desgracia, en los animes hay veces que tienen que ser un poco más sutiles y censurar cosas, pero teniendo en cuenta cómo es la saga de Castigo y la saga del Halcón Milenario, las que están representadas ahora mismo en anime, aparte de que se saltan cosas muy importantes, censuran mucho, que creo que es una de las piezas más importantes de esta obra. Es horrible visualmente. O sea, esto sería descartado. Y por último, evidentemente, la mejor, que es el manga. No obstante, puedes compaginar un poco, puedes empezar leyendo Espadachín Negro, luego pasar a ver las OVAs y luego pues leer el final de Haz de Oro, lo que sería el Eclipse, y empezar a volver a leer todo nuevo. Por desgracia, de Castigo, de Halcón Milenario de Fantasía, aún no hay nada representativo fuera del manga que tenga cierta calidad. Por desgracia, porque me encantaría que en vez de hacer la serie se hubiesen hecho OVAs. Aunque se hubiesen saltado mucha información, estaría mejor representada y no sería tan confusa, porque incluso cosas que son muy importantes en el anime no se representan bien. Y pese a que mucha gente ha hecho vídeos, ya sabéis que hay mucho fandom en estas cosas y suelen soltar muchas teorías de que Berserk no sería capaz de ser representada en forma animada, sí, yo creo que sí, pero sería muy caro y por eso, por desgracia, no lo estamos viendo como debería. Antes de seguir con curiosidades o como formas de abarcar el título, que están juegos, obras alusorias, como pueden ser juegos que se han inspirado bastante, vamos a entrar un poco en contexto en los personajes. Sé que esto es un baturrillo, pero sinceramente lo siento, no tengo ni puta idea de hacer como estos vídeos. No tengo la más remota idea porque es un concepto extraño y no sé exactamente cómo estructurarlo. Y llevo días dándole vueltas y al final creo que lo mejor que puedo hacer es contártelo como te lo haría en un bar con una cervecita en la mano, ¿vale? Los personajes que tenemos, evidentemente, nuestra protagonista Guts, el cual... Una de las cosas que me atrajo de esta obra es que no es el típico héroe común de las obras niponas, ese ser esbelto, bonito y que lo supera todo con cara de indiferencia. Guts principalmente es un tío muy sentimental, y no me refiero a sentimental en el sentido de que llora o es cariñoso, sino en el sentido de que es un tío que se deja llevar por sus instintos. Y el que más predomina, como reza el título de la obra, Berserk, es la locura, o la rabia, el odio. Es un personaje que en todos los trozos que nos cuentan de su pasado, ya de mano nació de una persona colgada, o sea, ya nació de una muerta. Fue luego adoptado por una banda de mercenarios, el cual el líder de esta banda lo trataba como una pelotilla, o sea, el tío lo trataban al pobre Guts como una mierda. A posteriori pasaron ciertas cosas que, vamos a omitir spoiler, hasta que se unió a la banda de Halcón, donde parece ser que ahí encontró un sitio donde se sentía a gusto. Hay un punto de inflexión, porque como os he dicho, lo bueno y malo de Berserk es que juega con tramas inconclusas.
Y a inconclusas desde el punto que en la Edad Dorada se desvela o se intuye un interés de Griffith, el antagonista, sobre Guts, pero aún no se ha definido cuál o cómo afectará. El caso es que Guts, después de por fin encontrarse a gusto en un sitio, no se siente igual que el que considera su amigo, y para ello emprende una aventura para convertirse en el mejor entrenador Pokémon, que es mentira, sino el tío más fuerte, porque su inspiración es lo que ha hecho toda su vida, y es luchar. Entonces quiere ser muy bueno luchando. A posteriori, el personaje va evolucionando, y creo que evoluciona de una manera muy correcta. Cuando empezamos en el espadachín negro, es un tío roto, ajado, bruto, que no tiene consideración con nadie. De hecho, grita y detesta a cualquier persona que sea débil. A posteriori, en las de oro, vemos a un adolescente rudo, y al igual que se llama mucho por la rabia, pero que en el fondo tiene un trasfondo muy bonachón, y que posteriormente va creciendo, se va viendo que en el combate se deja llevar, pero ahora que tiene algo que proteger, lo protege a costa de su propia salud. Este trozo de él queda muy reflejado luego en Castigo y en el Halcón Milenario, donde empiezan a entrar otros personajes. Al principio los trata con indiferencia, no les siguen porque se haya forjado una amistad o una confianza o por necesidad. Sencillamente lo permite porque se la pela. El tío es como, mira, yo voy a hacer esto si quieres venir detrás. Ve, no te voy a decir nada. Llegados a un punto, obtiene una de las partes más importantes que... alerta spoiler, que es la armadura de Berserk. Esta armadura le concede una fuerza sobrehumana, pero a costa de prácticamente matarlo. Principalmente, todo el sobreesfuerzo que libera de su cuerpo no es sobrenatural, no es que la armadura le dé poder realmente, sino que la armadura le inhibe de cualquier restricción de tu mente del dolor, haciendo que puedas pegar golpes y que te puedan romper tu propio brazo. Para no caer en combate, la armadura se alimenta de la propia sangre del individuo y crea unos pinchos y, bueno, la armadura se molda para que si se te rompe todo el hueso de tu cuerpo puedas seguir combatiendo. En el momento que la pierdas, pues. Y a un uso prolongado, esta armadura puede llegar a causar ceguera y pérdida de los sentidos, viéndose muy reflejado que según la va usando es complicada. Pero además, la armadura, no, como veis, sí, tiene una cosa buena, que es que lo iguala a los enemigos, pero tiene muchas cosas negativas. Y luego ya, progresando esa historia, vemos a un Guts más relajado, donde según se va cumpliendo una de sus metas, la única, creo, hasta la fecha, vemos que va incluso volviendo a sonreír. Entonces es un personaje muy interesante porque no para de evolucionar, y va evolucionando a una manera cada vez más humana, pero, repito, si habéis leído el manga, ya no sé entero, pero es que la pauta de la desgracia es muy grande, suele atacar bastante. Entonces, creo que estamos cerca, o deberíamos estar cerca de otro punto donde el pobre le va a tocar pillar rabo otra vez. He dejado demasiado tiempo hablando sobre el protagonista Guts, vamos a hablar del antagonista, Griffith. Este aparece en el arco de la Edad de Oro, aunque se deja entrever un poco en el espadachín negro al final de este arco, pero con otro nombre, Fento, y con otra apariencia. En la Edad de Oro, él es el líder de la banda de los mercenarios, un grupo rebelde, el cual consigue trabajar para el reino de Midland y conseguir tareas prácticamente imposibles, pero casi todo gracias a la orquesta Mente Fría de Griffith, el cual cuenta con prácticamente todo, un tío soberanamente inteligente y muy ducho en el combate. Pero que es un personaje muy indefinido. Sabemos que es malo porque ha hecho cosas muy malas, terribles. Si no, Eclipse. Tú acuérdate de Eclipse si te vas a aventurar en la obra. Si ya lo has visto, ya sabes de qué te hablo, y si no lo has visto, no quiero romperte esa sorpresa. Sin embargo, según va evolucionando la trama, vemos que sí, cumple su sueño, vemos que no tiene tapujos en hacer lo que tenga que ser cumplir su sueño, como por ejemplo acostarse con nobles para conseguir dinero, pero no termina de parecer malo, aunque, como durante toda la trama y sobre todo en la Era de Oro se deja ver bastante, es un personaje que no desvela mucho sus intenciones, pese a que su punto sea ser el rey de reyes. En cuanto a personajes principales, este sí que voy a mencionarlo muy por alto porque sufre una conversión muy grande, y es Casca. Es la única mujer de la banda de Halcón, capitana,
Y es un personaje femenino que me encanta, principalmente porque es un personaje súper fuerte. Es un personaje similar a Guts, en el sentido de que la desgracia ha sido su compañía durante mucho tiempo, pero distinta en el cual es sentimental, pero en el punto más tierno, y es quizás el que aporta el contrapunto de la trama, haciendo que sea bastante importante tenerla. Pero llegados a Eclipse, volvemos a Eclipse, sufre una transformación enorme y se vuelve otra cosa, muy diferente. Alerta spoiler, que no voy a decir. Continuando, Puck. Puck es uno de los pocos personajes que salía en el prototipo. Un duende, uno de los primeros seres sobrenaturales que desvela el manga. Y que aporta principalmente todo el contexto o toda la carga liberadora de la obra. Porque mientras estás leyendo Berserk, todo es crudo, sangre, vísceras, crudo, sangre, vísceras. Sin embargo, Puck nos libera un poco de ese eje, siendo el contrapuesto cómico, el sidekick, aunque no tiene un peso argumental demasiado grande, pese a que sí es cierto que es partícipe en un eje bastante decisivo en la trama, es principalmente el chiste de la obra. Y funciona muy bien, me gusta. Ese duendecillo, cabrón, es muy interesante. Sobre el personaje no quiero entrar mucho más. Me gustaría que los descubrieseis vosotros, como por ejemplo Lady Farnese, Suku Mayordomo, o otros que podremos ir viendo más adelante. Aunque podría incluso dedicar un vídeo casi de prácticamente 20 minutos al siguiente tema que vamos a hablar, el cual voy a mencionar solo muy por alto. Videojuegos de Berserk. Hasta la fecha hay 3. 2 se quedaron en tierras niponas y uno, por desgracia, que no es el mejor de ellos, sino quizás el peor, es el único que llegó a Occidente. Tenemos Sword of Berserk Guts Rage. Lengua funciona. Para 1999 en Dreamcast. Y principalmente este juego cubre poco más que el arco de castigo. Gráficamente se veía bastante interesante y lo jugué en su día. Bueno, en su día. No lo jugué en su día, lo jugué en 2000 y algo. Pero por desgracia era parecido a Musou. Y bueno, técnicamente era limitado, pero oye, tuvimos una hora. Luego llegó que yo considero mejor, pese a que solo cubría partes del Halcón Milenario no completo, que es Berserk Millennium Falcon Heim Seimna Senki no Sho. En 2004 también se quedó solo en territorio nipón. Y por desgracia, no es de mis pendientes, aunque sí lo visité bastante en YouTube. Gráficamente era muy divertido y al menos el sistema de combate se veía bastante fiel al manga, pero por desgracia, en cuanto a eje argumental, era bastante corto. Y por último, Berserk y la banda del halcón, que se salió para PlayStation 4, Xbox 360... No, perdón. Xbox One no. Salió solo para Play 4 y para PC. El cual es un Musou, es un Dynasty Warrior. Bastante simple, pero que sí que tiene una parte positiva, aunque está en inglés completo, y es que cubre prácticamente la totalidad del manga, quitando el final de Millennium Falcon y Fantasía. Siendo muy longevo y teniendo bastante detalle. Si te pones a leer las historias secundarias y demás, por desgracia en inglés, cubres bastante y quizás es una buena forma de acceder a la obra. Pero en los videojuegos Berserk no ha tenido solo ese impacto, sino que ha hecho alusiones bastante grandes. La principal, y confirmada por sus creadores, es en Devil May Cry, donde en el estilo gótico de las catedrales, así como algunos diseños de armas, se basaron en los diseños de Kentaro. Por otro, también de Capcom, y también dicho oficialmente, de hecho, en la versión de consolas para PlayStation 3 y Xbox 360 se mostró Dragon's Dogma, donde creo que es una buena interpretación de Berserk, un mundo medieval con bestias, y en el propio juego, por desgracia, no en la versión actualizada en HD para One, para Play 4 y para PC, se perdían los sets de armadura de Greyfist y Guts, pero al menos se sigue teniendo esa esencia tan bonita de Berserk. Pero quizás la obra más influenciada, aunque no de manera oficial, pero si nos ponemos a mirar referencias, compararlas con el manga y demás, tenemos kilos y kilos y kilos, que es Dark Souls. Desde el espadón, que es prácticamente el trozo de hierro de Guts, incluso armaduras, enemigos, decorado. Es que hay una cantidad de NPCs, como el herrero, hay una cantidad de Berserk metido en Dark Souls, que de hecho si tuviera que recomendarte cuál es el mejor juego para vivir Berserk, pues es Dark Souls. Y no porque sea Dark Souls, sino por que es más fideligno. Te pones el espadón, te pones una armadura pesada de hierro
te pones, si acaso, una ballesta de secundaria y ya está. Y creo que hasta aquí, pues, todo lo que os puedo contar de Berserk sin entrar en spoilers. Me estoy sintiendo súper cono, súper cojo, súper corto a la hora de plasmar. Y eso que solo estoy grabando. Cuando lo tenga que editar, esto va a ser una odisea enorme. Pero, como todo, la práctica hace maestro. Y de momento, este es nuestro primer aleteazo fuera de los videojuegos. Espero que os haya gustado. Si queréis algo más de información, en Google tenéis un montón. Que no, que es coña. Abajo en la caja de comentarios os dejaré alguna historia, alguna web, como la Wikipedia y demás. Pero creo que es una aventura que, tanto si te gusta el manga como si no lo conoces y buscas algo un poco distinto, es bastante interesante. Eso sí, recordando que es cruda, recordando que hace alusiones a temas muy turbios constantemente, pero que es espectacular visualmente, incluso en sus primeros tomos. Cierto es que Kentaro, en mi opinión, ha mejorado muchísimo, sobre todo la saga Fantasía, que, como su nombre indica, cambia mucho. Todo el mundo de Berserk es alucinante como dibuja. Ojalá este hombre deje de tocarse los cojones y empiece a hacer contenido continuo y nos termine, porque no tiene pinta de que este hombre quiera continuar demasiado con Berserk, pero esperemos que al menos se dé un digno final y lo continúe con una asiduidad para poder disfrutarlo todos sus fans. Y sin más, se despide Son Serpiente. Muchas gracias. Suscribiros por más y nos vemos cada día. Y oye, que si te ha gustado y dejas un like, Gats te lo agradecerá. Gracias, Julio. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.